Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 3. Y pues estamos viendo la continuación del capítulo 2. ¿No? La semana pasada vimos la visita de los magos, pero esta semana vamos a ver la predicación de Juan el Bautista y cómo Jesús va a venir a esa predicación y a ese bautismo, si se quiere, ¿no? De el Señor. Bueno, de Juan el Bautista aquí. Pero antes queremos hablar un poco del contexto, ¿no? Años han pasado, es lo que nos está relatando Mateo, ¿no? Y por cierto, todos los evangelistas hablan de esto en los paralelos, ¿no? Cuando vemos en Lucas y vemos en Marcos y vemos a Juan también se está hablando acerca de el ministerio de Juan, ¿no? Pero aquí este es el punto de vista de Mateo. Eso dice el versículo 1 del capítulo 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Vaya Mimhaem, dice el hebreo, que vino Yohanan Hamadbil, eso es Juan el Bautista, y vino predicando, Correi Bemidbar, eso es importante, hermanos, porque vino predicando en el desierto de Judea. Pero sabe que en el Antiguo Testamento, Isaías 43, ya se había hablado de que iba a venir uno predicando en el desierto. Vea lo que dice Isaías 43. Vamos para allá rápidamente. Isaías 43 dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Sobre el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, ¿no? El profeta Isaías había profetizado en las escrituras hebreas. ¿Qué había profetizado? Que iba a venir uno hablando en el desierto. Y aquí tenemos a uno hablando en el desierto. Kol korei kam bamidbar, panu derech Adonai, dice la escritura. Viene uno hablando y diciendo, preparen el camino al Señor. Ese es Yohanan, ¿se acuerda? Y por cierto, ya habíamos visto por todo lo que nos ha dicho Mateo y Lucas, ¿no? De que, ¿se acuerda que Lucas nos habló de cómo nació Juan el Bautista, ¿no? Un nacimiento milagroso que tuvo ahí con Elizabeth, ¿no? Porque ella estaba estéril y quedó pues embarazada. Y su padre era Zacarías, el sacerdote del templo. Pero aquí se nos dice que este niño, que es el precursor del Mesías, ¿se acuerda que el niño salta en el vientre de la madre cuando le escucha la voz a María? Le dice, y Elizabeth dice, ¿cómo así la madre de mi Señor ha venido? Porque ella también tiene una iluminación del Espíritu Santo para saber que el Mesías está dentro de ella. ¿Se da cuenta? Por eso el niño salta también, Juan el Bautista salta. Porque es como que si estuviera diciendo, miren, se anticipa, ¿no? Es como que dijera, ese es el que voy a proclamar el día. Y han pasado ya 30 años y aquí está, mire, Juan el Bautista. Está en el desierto, tal como dijo la Escritura. Y dice que él vino diciendo, Shubo bishubá, que decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por cierto, aquí hay algo importante, porque la palabra ahí, arrepentidos, bishubá, a veces está mal traducida del español. Creo que no le hace justicia, ¿ok? De hecho, el griego usa la palabra metanoia, pero tampoco le hace justicia a metanoia. Metanoia significa solamente un cambio de mente. Pero en el contexto de la Biblia hebrea, ¿no? Nunca se trata de cambiar solamente la mente. No es que yo piense una cosa de algo y luego cambio mi mente y ahora cambio mi pensamiento. Siempre Shubá tiene que ver con la idea de darse la vuelta. ¿Qué significa darse qué cosa? La vuelta. Eso significa que la palabra tiene una idea de rectificar. Dígalo conmigo, rectificar. O sea, que si tú ibas contrario a los mandamientos de Dios, digamos que estos son los mandamientos de Dios, entonces yo estoy yendo en contra de esos mandamientos, ¿verdad? La palabra arrepentidos tiene que ver con que yo me doy la vuelta, ¿se da cuenta? Y en vez de ir
contrario a los mandamientos de Dios. ¿Me está entendiendo? Lo que pasa es que ahora estoy rectificando y estoy yendo hacia los mandamientos de Dios y hacia el Dios de Israel y caminando en fe para con Él, temor para con Él, obediencia para con Él. Eso es arrepentirse. ¿Te das cuenta? Nunca es solamente que cambia la mente, cambia las emociones, porque tienes que dolerte por el pecado, ¿no? Porque entiendes lo que hiciste, pero ahora cambias también por el poder del Espíritu Santo, te das la vuelta y ahora comienzas a caminar a la luz de la palabra del Señor. ¿Me entiende? Juan está diciendo aquí, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por cierto, aquí se dice el reino de los cielos. Algunos, como los dispensacionalistas clásicos, ¿no?, van diciendo, bueno, el reino de los cielos es una cosa y el reino de Dios es otra cosa, pero no hay tal cosa. ¿Se da cuenta? El reino de los cielos es el reino del Dios de los cielos. ¿Cómo sabemos eso? Vean lo que dice Daniel, capítulo 2, versículo 44. Vean lo que dice. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Dice así. Pues, a ver, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Quién va a levantar el reino? ¿El Dios de dónde? El Dios del cielo. Vean lo que dice ahí. En estos días de estos reyes, el Dios del cielo. ¿Dónde está Dios? Él es el Dios de ¿qué cosa? Del cielo. ¿Qué es lo que va a levantar? Un reino que jamás será destruido, ni será un reino, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desvanecerá y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Había una frase en el pueblo judío que solamente la decía el sacerdote una vez al año, justo para la fiesta de Yom Kippur. Era el día de Yom Kippur. Y él decía así, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Bae. Decía, bendito sea el nombre de su reino, el cual dura para siempre. ¿A qué estaban haciendo referencia los levitas, ahí, el sacerdote en el templo, ¿no? Joanín. ¿Qué estaban diciendo? Lo que dijo Daniel. El reino le pertenece al Dios del cielo. Y cuando la Biblia habla que Juan el Bautista predicaba el reino de los cielos, sencillamente es el reino de este Dios. Es el reino de Dios. El reino prometido en las escrituras hebreas es el reino que Juan dice se ha acercado. Y la idea es que está próximo a revelarse. ¿Sabe? Y ahí tenemos pues que él dice, vuélvanse al Señor, porque el reino está próximo a revelarse. Dice el versículo 3, pues este es de quien habló el profeta Isaías. Ahí nos está diciendo Lucas. Está clarificando que este Juan el Bautista es el mismo del que habló el profeta Isaías en Isaías 43, donde dice, pues, Kol Koreh Bamidbar, ¿no? Una voz que clama en el desierto, Panu de Adonai, Yashru Mesilotav, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y pues ahí está diciéndonos que había que prepararse para el Mesías, es lo que está diciendo. Porque Juan el Bautista viene preparando las sendas del Señor. ¿Se da cuenta? Él es un ejemplo también para todos los predicadores, ¿sabes? Y los pastores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Pararnos como el Mesías? No. ¿Pararnos como el gran Señor de los señores? ¿El gran apóstol de los apóstoles? No. Pedro dice en 1 Corintios 5, en 1 de Pedro capítulo 5, dice, no se enseñoreen, dice. No enseñoreándose del rebaño. Dios no nos ha mandado a ser señores del rebaño. Nos ha mandado a ser sencillamente apuntadores del que es el Señor del rebaño. ¿Se da cuenta?
Nosotros le decimos, míralo a él. Lo que tenemos que hacer es prepararnos. ¿Se acuerda que su pastor le dijo, preparémonos para venir a la casa del Señor? Eso es lo que tiene que hacer todo pastor. Todo pastor, todo siervo de Dios debe decir, prepárate para el Señor, date la vuelta al Señor, prepárate porque el reino de Él está cerca. Amén. Y ahí estaba Juan diciendo, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y ahí nos va a decir cómo las va a enderezar. Por cierto, dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Por cierto, el Talmud, Menajot, dice así que si alguien tenía piel de un camello, ¿no? Un cinto de cuero alrededor de sus lomos, no requería usar tzitzit. El libro de Números hablaba de que los judíos tienen que usar unos cordones que se llaman tzitzit. Son 4 cordones. ¿Cuántos han visto los judíos usando esos cordones? ¿No? Aquí en el área hay muchos, ¿no? Y los puede ver caminando ahí por la calle Sterling Road. O por otras calles ahora. ¿No? Muchas cerca de aquí, Miami Beach, ¿no? Todos los sábados. Ahora tienen una moda, ¿sabes? Que ya no solamente están caminando, se han comprado unas patinetas. Entonces andan en patineta ahí. Y entonces van los tzitzits volando en el aire. Son unos cordones blancos, ¿no? Pero ¿sabes lo que decía la tradición judía? Decía que si tú usas un pelo de camello y un cinto de cuero, no tienes que usar esos tzitzits. ¿Okay? Este es un profeta del Altísimo. ¿Y a quién nos recuerda eso? Es a Eliyahu Hanabí, Eliyahu Giladí. Segunda de Reyes 1.8, vea lo que significa esto. Segunda de Reyes 1.8 dice así, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con de pelo, de camello, ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita, Eliyahu Hagiladi, Eliyahu Hatishbi. ¿Sabe que en todo Shabbat y en todo Havdalah y en toda Pascua se lo menciona Elías? ¿No? Porque se dice, Elías va a venir primero. Elías es el que trae al Mesías. Pero ¿sabe una cosa? Aquí vemos uno que está vestido de Elías. ¿Se dan cuenta? Porque Elías se vistió con un vestido de camello y tenía un cinto de cuero. Eso es lo que dice Mateo 2:4. Eliyahu Hanabí, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Hagiladi. Él es Elías de Gilad, ¿se da cuenta? Pero si ya está muerto, o mejor dicho, ya se lo llevó el Señor a Elías. Bueno, este ha venido en el espíritu y el poder de Elías. Predica con esa fuerza, con esa autoridad, ¿se da cuenta? Y todas las provincias de Jerusalén, y se salía toda Judea, no te quedaban de Judea, ¿no? Y toda la provincia alrededor del Jordán venían para ser bautizados, la palabra Behut Belú, Al Yata Payardem, y eso decía ser bautizados por su mano, ¿no? Y venían confesando sus pecados, que Shem Nipadim Al Hatoteihem. Ajá, ¿qué quiero decirle? Mire, estos venían para ser bautizados por él. Pero quiero que usted entienda esto porque a veces confundimos, ¿no? Personas se confunden cuando ven el bautismo de Juan el Bautista, creen que es el bautismo cristiano. ¿Cuántos conocen el bautismo cristiano? ¿Cuántos han sido bautizados aquí? A ver, levántame la mano si fue bautizado. Usted fue bautizado en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ya, pero ese no es el bautismo que tiene Juan aquí. Ni es el bautismo al que Jesús se somete si se quiere, ¿no? Ese es un bautismo que viene después, cuando ya se sabe del Mesías. De hecho, en Hechos vemos el hecho de que hubo un bautismo que era, claro, era el bautismo en el nombre de Jesús, porque todavía Jesús no había sido revelado aquí. Pero quiero que usted entienda esto, porque mire, la idea del bautismo era una tradición judía. Esa es la raíz, ese es el trasfondo bíblico. ¿Se da cuenta? En otras palabras,
y viene de mucho atrás. ¿Se acuerda el tabernáculo? Había un lavacro de bronce y los sacerdotes antes de entrar a ministrar se lavaban en ese lavacro. ¿Ok? ¿Qué había en ese lavacro? Mayim, dígalo conmigo, mayim. Significa agua. ¿Qué había? Agua. ¿Y qué significaba ese lavacro? Limpiarse. ¿Se da cuenta? Entonces, los sacerdotes no podían entrar a ministrar al tabernáculo sin antes limpiarse delante del Señor. ¿Se da cuenta? Pero todo esto tipificaba, pues, que el pueblo tenía que prepararse, limpiarse. Eso es lo que representa el agua simbólicamente. Cuando usted se baña de un día asoleado, ha estado sudado, ¿usted qué pasa? Se limpia. ¿Qué es lo que pasa? Se limpia. Eso, el agua tiene una idea. Y para el judío sí. Habían ciertas alusiones. Por ejemplo, en Qumran había unas 2 veces al día uno venía y se limpiaba con agua. En una piscina que se llama mikvah. Díganlo conmigo, mikvah. Por cierto, cuando un judío se metía dentro del agua, eso se llamaba tevilá. Dígalo conmigo, tevilá. Significa inmersión. Y por cierto, el judío tenía que taparse hasta el último pelito de la cabeza. Por eso su pastor cuando nos va a bautizar nos mete hasta el último pelito de la cabeza. Porque si tú te quedas con un pelo afuera, significa que es algo que se te quedó sucio. ¿Se da cuenta? Pero tiene que entrar hasta el fondo, ¿no? Todo sumergido para que valga ese mikvah, ¿no? Para que valga esa tevilá, esa inmersión. Pero esta no es la tevilá de Qumran, no es la tevilá de las mujeres que tienen que hacerse cuando están impuras, no es la tevilá o de un converso, porque también para cuando alguien se convertía al judaísmo se lo hacía pasar por ese mikvah, por esa inmersión. Esta es una inmersión especial. Y Juan está ahí llamando al pueblo para que se preparen al Señor. Pero el Mesías no ha llegado todavía. Por lo menos eso es lo que él cree, ¿no? Pero hay algunos que vienen de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo y él les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Por cierto, se conocía que la palabra que él usa es interesante porque le llama Yaldei Sifonim. Y eso habla de que eran víboras pequeñas. ¿Sabe que había una tradición que decía que las víboras eran tan malas que se comían el vientre de la madre hasta matarla para abrirse espacio para nacer? ¿Se da cuenta? O sea, se comían a la madre. Son algunos que son malos lo que está diciendo aquí. Pero hay algunos que vienen con hipocresía. ¿Sí puede venir usted? ¿Usted puede venir con levadura delante del Señor? Hablábamos esta mañana. ¿Levadura o sin levadura? Dígalo conmigo bien. ¿Cómo es? Sin levadura. Pero estos venían con levadura. Venían con una mala intención. Y él dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No piensen decir que tenemos a Abraham por padre, decir Abraham vino, ¿no? Porque la hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice aquí. Y aquí se nos dice, ¿no? Por cierto, quiero que usted entienda esto. Porque la palabra fruto es la palabra peri. Dígalo conmigo, peri. Dígalo conmigo bien fuerte, peri. A veces suena como pri. Los judíos siempre tienen una oración que se hace en Shabbat, ¿no? En Havdalah, en la Pascua, en otras fiestas. Y es que se toma una copa con vino y se dice así, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré pri hagafen. Ahí está la palabra pri. Significa, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Dígalo conmigo, fruto. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Fruto quiere el Señor. ¿Fruto de qué? De Teshuvah. Fruto de darte la vuelta, que antes caminabas en contra del Señor, pero ahora caminas en dirección al Señor. ¿Qué es lo que quiere tomar el Señor? Todavía quiere tomar ese fruto, hermanos. Escúcheme, que usted quiere tomarlo, de mí quiere tomarlo. Es un fruto de la vid. ¿Se da cuenta?
fruto de arrepentimiento, fruto de obras que confiesan su nombre. Pero ahí está diciendo Juan, ¿no? Dice que la raíz está puesta en los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y después dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno al cual no soy digno de llevar su calzado, quitarle el calzado. Por cierto, eso lo hacían los esclavos. Pero dice que Él les bautizará en Espíritu Santo. Y eso es lo que hace con los creyentes el Señor. Nos bautiza en el Espíritu Santo. ¿Saben? Algunos creen que el bautismo del Espíritu Santo es algo subsecuente a la salvación. No. En el momento que crees, Dios te coloca en el Espíritu Santo. Porque es ese Espíritu Santo que te pone en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo espiritual de Cristo. Pero después dice que su aventador está en su mano. Y por cierto, dice él que lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese fuego es el lago de fuego. ¿Sabe? Algunos cantan, quiero fuego, dame fuego. No. Algunos dicen coritos de fuego. No quiere fuego. Porque el fuego en la Biblia habla de juicio. ¿Te das cuenta? Entonces, tú no quieres fuego. ¿Te das cuenta? Amén. Fuego es luz también. Pero aquí este contexto habla que el Mesías, si eres creyente, te va a poner en su cuerpo y vas a ir al grano celestial. Pero si eres un incrédulo, el asunto es que vas a ir al fuego. Separado de Dios eternamente, en un lago que arde con fuego. Yo sé que a algunos no les gusta eso, pero eso es lo que dijo el apóstol Juan, que por cierto era judío, ¿no? Así que este concepto es judío también. Fuego que nunca se apagará. Pero después dice aquí el versículo 13, voy a leer rápido porque ya se me da el tiempo, pero dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado. Legitabel, dice el hebreo. Por él, por Juan el Bautista. A Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, el Ruach Elohim, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Escúcheme. Pues, ¿qué significaba purificación? Necesitaba el Mesías que es sin pecado, ¿no? Porque dice que Isaías que no se halló pecado en su boca. Eso dice Isaías 23. ¿Necesitaba ser purificado del pecado, sí o no? ¿El Mesías necesitaba entrar al agua para limpiarse de pecados? No. ¿Y por qué viene a bautizarse en esa purificación? Escucha. Porque Él se quiere identificar con su pueblo. ¿Te das cuenta? Quiere identificarse con los pecadores. Además, quiere, vamos a decir así, ¿no?, pagar las demandas de la ley de su pueblo. Él va también a probar la validez del ministerio de Juan el Bautista. Y Él va a posicionarse con el remanente de Israel. Así que por eso le dice, es necesario que cumplamos toda justicia, Juan. No te me opongas a que yo entre a esta agua. Viste que Juan decía, no, tú no te vas a meter al agua. Dice, tú eres el que tiene que... Yo soy el que tengo que entrar, dice Juan el Bautista. Yo soy el pecador, tú no eres pecador. ¿Te das cuenta? Dice, no, deja que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Porque Él viene a pagar las demandas de la ley. Y el momento que Jesús entra al agua, dice que se abrieron los cielos, que es la idea de que Shamayim significa que ahí estaba la gloria de Dios, ¿no? La presencia de Dios, la Shekinah. Y hubo un bat call, una voz de los cielos que le dijo, ¿no? Este es mi hijo amado. ¿Sabe que Dios tiene un hijo? Eso dice el Salmo 2, dice el libro de Proverbios. Dios tiene un hijo. Y por cierto, este hijo lo complace. Algo que quiero decirle, ¿no? Es que mire que dice que también vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Algunos dicen, no hay Trinidad en la Biblia, ¿no? Algunos van rechazando el concepto de la Trinidad. I'm sorry.
Lo que pasa es que si la rechazas es porque no leíste. Pero aquí está el Hijo amado bautizándose. El Espíritu viene en forma de paloma. Y por cierto, el Talmud decía que este es el Espíritu del Mesías, ¿no? Y después dice que la voz del cielo, Bat Kol, una voz del cielo le habla. Escuche. El Padre habla de los cielos. El Espíritu viene como paloma. Y el Hijo es el que está siendo bautizado y confesado como el Hijo amado. ¿Qué tenemos? Padre, Hijo y ¿qué cosa? Espíritu Santo. La Trinidad es bíblica. ¿De acuerdo? Quiero terminarle diciendo así, ¿ok? Porque algunos dicen, este es el Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabe que es verdad que no? Ayer boja, hafatzi, dice. Ze venía Jubí, este es mi hijo el que amo. ¿Sabe que Dios ama de una manera especial a su hijo? Pero ¿sabe qué tenía este hijo amado? Es que complacía a su Padre Celestial. Amén. Y Él lo complació de una manera completa por nosotros. Pero mi pregunta para ustedes esta mañana es la siguiente. Si Dios se complacía en su Hijo porque hacía lo que le agradaba a Él, así dijo el Señor Jesús en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, Él dijo, yo hago siempre lo que le agrada. ¿Debería usted agradarle al Padre también? ¿Debería buscar agradarle? ¿Saben qué se agrada al Señor? En que le tema, en que lo ame, en que confiese sus pecados, en que se purifique delante de Él, confesando sus pecados a diario y que tenga fe. Que esta semana, hermanos, sea una semana de fe para ustedes. Amén. En la que caminan delante del Señor y le agradan. Claro, le hemos agradado en el nombre de Jesús, pero a diario tenemos que buscar las cosas que le agradan también. Eso enseñó Pablo, ¿sabe? Haciendo lo que le agrada a Él. Amén. Caminemos de esa manera como en el ejemplo del Mesías. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo. Bendícelo de una manera especial. Ayúdanos a caminar a la luz de tu palabra, a la luz de tu presencia, Señor. Gracias por el Hijo amado que te complace. Te ha complacido de una manera completa. Pero aún así nosotros buscamos también por gratitud agradarte también. Ayúdanos a hacerlo esta semana. Bendice a tu pueblo y tráenos con vuelta hasta este lugar para seguir adorándote. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Señor, les bendiga, mis hermanos.